Ya lo hemos venido comentando todo este mes de junio, estamos estudiando el tema firmes en la tormenta. Toda esta serie, todo este mes de junio, estamos estudiando las enseñanzas de Jesús, estamos estudiando también las epístolas. Hermano, dándole ese enfoque para mantener nuestra fe firme en medio de las pruebas, para mantener nuestra fe, nuestra confianza firmes en los desafíos de la vida. Y vimos el primer domingo de junio, cuando los vientos soplan, como ya lo comentamos, vimos que el propósito de Dios, el Señor cierra su sermón con la intención de que no tengamos un gran desastre, sino que nuestra vida sea bendecida, y nos recomienda a edificar, hermano, a construir sobre la roca firme, y esta roca firme es Cristo Jesús. Hace 8 días tomamos el tema o estudiamos la historia, hermano, de cómo Jesús resucita a la hija de Jairo. El tema fue: no temas, solo cree, porque en esta historia escuchamos 2 voces. La voz del miedo que te dice que todo está acabado, que todo está muerto, por un lado fue esa voz. Y también vimos o escuchamos la voz de Cristo que justamente dice eso en medio de la desesperación, en medio de aquello que parece muerto. Jesús dice: no temas, solo cree. Hermano, y estos temas que vimos nos ayudan a estar firmes en la tormenta, y hoy ratificamos nuevamente este tema estudiando segunda a los Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10 con el tema afligidos pero no vencidos. Sí, afligidos pero no vencidos. ¿Por qué esto, hermano? Actualmente muchos anhelan solamente los beneficios del evangelio. Fíjese, vea, analice y vea que muchas personas están buscando solamente los beneficios del evangelio. ¿Y a qué me refiero con los beneficios del evangelio? Muchos quieren la paz, muchos quieren la esperanza, la dirección, la bendición de Dios, la vida plena, pero no aceptan la esencia misma del evangelio. Solo quieren los beneficios del evangelio. Desean una vida cómoda, una vida armoniosa, un padre amoroso, una esposa comprensible, una mujer fuerte que sobrepuja largamente aquella de las piedras preciosas. Hermano, desean vidas libres de conflictos, pero rehuyen o rechazan la demanda central del cristianismo. ¿Cuál es la demanda central del cristianismo? Rendirse a Jesús como Salvador, rendirse a Jesús, hermano, como Señor. ¿Sí? Quieren solamente los beneficios, se buscan solamente los beneficios, pero no, hermano, siguen el evangelio como tal. Y si usted se da cuenta que no es de sorprender que actualmente hay muchos lugares que están llenos de gente, que no caben las congregaciones, porque se habla mucho de esto, se predica mucho solo de los beneficios, pero no de los requisitos. Y quiero decirle que el evangelio real no es que usted va a encontrar un diamante bajo su asiento o en el estacionamiento de este lugar. No va a encontrar diamantes. No va a encontrar polvo de oro o escarcha divina que caiga sobre usted, o un aceite santo que le venga a hacer que todo prospere. No, realmente no. Estas no son las señales que siguen a los hijos de Dios. El evangelio es claro, es preciso, y nos dice que las señales que siguen a los hijos de Dios, que las señales que siguen a los que creen en su nombre, hermano, es que sobre los enfermos se imponen las manos y estos sanan, que si hay demonios, en el nombre de Jesús son lanzados, y que se predica este evangelio, este reino, a todas las naciones. Y sin embargo, el verdadero evangelio, hermano, el verdadero evangelio realmente habla de este mensaje, pero en medio de este mensaje de poder, en medio de este mensaje de autoridad, hay un llamado radical que estamos viendo aquí en la epístola que Pablo está escribiendo. Hermano, y pocas son las cosas que nos acuden tantos en los momentos de nuestra vida cuando se nos complica, porque es así, el evangelio no es eso que le comento, no es la prosperidad, no es la riqueza, realmente no es. Aquí Pablo, el autor a los Corintios, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, un cristiano experimental, hermano, un cristiano de fundamental, está hablando de lo que es realmente el cristianismo, y es lo que estábamos leyendo. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, cuando nos enfrentamos a situaciones adversas, nos cuestionamos: ¿dónde está Dios cuando las cosas se rompen, cuando se fracturan? ¿Cómo seguir adelante cuando todo parece estar perdido? Pablo, el apóstol a los gentiles, conocía perfectamente lo que es vivir al límite.
Sí, él conocía perfectamente, y en esta carta de los Corintios, hermano, nos habla desde una posición que no es de comodidad. Si usted puso atención, lo que leímos no es una posición de comodidad, hermano, sino desde la experiencia del sufrimiento, desde la experiencia de la persecución, del desgaste físico, del desgaste emocional. Sí, pero en medio de todo esto, de ese desgaste físico, emocional, de esa enfermedad, de vivir al límite, él, hermano, declara: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Él declara: estamos en apuros, pero no desesperados. Dice: estamos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y este mensaje, el mensaje de esta tarde, hermano, es un recordatorio, ¿sí? Es un recordatorio de, aunque nosotros enfrentemos tribulaciones, enfrentemos tormentas, Dios siempre nos sostiene. Lleves esto en claro, lleves esto en la mente. Aunque atravesemos el valle de sombra de muerte, Dios está con nosotros, Él nos sostiene, y hay una fortaleza en nuestra vida, y esa fortaleza no es nuestra, esa fortaleza no es nuestro carácter, sino es la fortaleza que viene de su misma presencia. Bendito sea Dios para siempre. Y es ahí, hermano, donde quiero tratar con este tema: afligidos pero no vencidos. Y el primer punto que quiero comentarle es el que se deriva del versículo número 7 que ya dimos lectura, ¿sí? Donde dice: pero, habla Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, vuelvo a leer, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, presta mucha atención, dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Este versículo en particular forma parte de una sección en la que Pablo está describiendo su ministerio. Él está describiendo realmente cómo es el cristianismo, no el que le comenté hace unos minutos, no, hermano, hace unos segundos. No, él está hablando acerca de su ministerio, está hablando acerca de los creyentes como portadores del evangelio, hermano, en un mundo quebrantado, en un mundo que se convulsiona. Y en este mensaje en particular hay dos elementos claves que están en ese versículo 7. ¿Cuáles son esos elementos claves? Es el tesoro y son los vasos de barro. Procedo a hablarle un poquito del tesoro, cuando él está diciendo del tesoro. Este tesoro no es otra cosa que el mensaje glorioso del evangelio. Hermano, este tesoro es la luz del conocimiento de la gloria de Dios reflejada, hermano, en la faz de Jesucristo que leímos en el versículo 6. ¿Sí? Esa gloriosidad de Jesucristo es realmente ese tesoro, y eso es Cristo en nosotros. Cada uno de ustedes, hermanos, de los que estamos aquí en esta fila, en la de en medio y aquí a mi derecha, cada uno de nosotros, hermano, tenemos en nuestro interior un tesoro. ¿Sí? Algo que no se compra ni con oro, no se compra con plata, no hay divisa con la cual podamos comprar esto, porque no es de nosotros mismos, es don de Dios, es por gracia, y es la salvación, es a Cristo en nuestra vida. Cuando usted decidió seguir a Cristo como Salvador, cuando usted dijo: sí, Jesús, me reconozco como pecador, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Señor, en usted, hermano, se depositó algo invaluable, hermano, que es justamente este tesoro que Pablo está describiendo aquí. Es Cristo mismo en nosotros, en usted mora Cristo. En otra parte, Pablo dijo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en vosotros? Eso es lo que hay en nuestro interior, y ese es el tesoro, hermano, lo que tenemos en nosotros mismos, lo más valioso que tenemos, hermano, que no es material, no es físico, no es temporal, sino que es eterno. Este tesoro es lo más precioso que una persona puede poseer. Quizá tú puedas tener un anillo de muchos quilates, hermano, puedas tener una joya muy valiosa, una casa en alguna zona de mucha plusvalía, quizá puedas tener una cuenta bancaria, pero eso no te hace valioso. Eso no hace a la gente valiosa ante los ojos de Dios. Lo que hace valiosa a las personas ante los ojos de Dios es cuando en tu corazón, cuando en mi corazón mora Cristo por la fe.
Eso es lo que tenemos, hermano. El poder de la salvación que operó en nosotros. El poder transformador que, hermano, vino a quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. El que quitó, hermano, ese viejo hombre y que podemos decir con toda confianza, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Eso es lo que me hace valioso, la presencia de Dios en su vida, en mi vida, hermano, la esperanza de la vida eterna. Eso nos hace valiosos. Sí, eso es lo que tenemos el valor. Y es en este versículo que leímos, dice, pero tenemos ese tesoro es lo que te comenté. Sí, la salvación, la presencia de Dios, la fe, el gozo, es lo que tenemos en nuestra vida, la esperanza de la vida eterna. Pero ¿dónde está este tesoro? ¿Dónde se está guardando este tesoro? ¿En una caja de seguridad en el banco central de nuestra ciudad? Este tesoro se está guardando, hermano, en el colchón de nuestra habitación que está bien blindada, en el segundo piso de nuestra casa tras protectores y una chapa de seguridad. No. Dice aquí claramente, hermano, en el versículo que leímos, que este tesoro, dice, tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro. Es el segundo elemento. Sí, encontramos dos. El tesoro y los vasos de barro. Esos vasos de barro somos nosotros. Sí, esos vasos de barro somos tú y yo. Y en el mundo antiguo, los vasos de barro eran utensilios muy comunes, muy frágiles, hermano, mucho más frágiles de los que tenemos actualmente. Esos vasos de barro eran de poco valor, eran propensos, hermano, a desintegrarse o a agrietarse, conforme lo está pudiendo ver más o menos representado usted ahí en la pantalla. Hermano, y así es como Pablo usa esta imagen para describir nuestra humanidad, porque somos muy frágiles. Hermano, somos muy, muy frágiles. ¿Qué pasa? Una enfermedad, una pandemia y mucha gente se va. Un accidente, un golpe, hermano, y la vida físicamente se acaba. Hermano, es esa fragilidad. Somos frágiles, estamos limitados, somos débiles, pero precisamente en esta fragilidad, en esta debilidad, hermano, es por eso que Dios nos usa. Es justamente por eso que Dios pone esa salvación, esa fe, esa esperanza en estos utensilios, en estos vasos de barro, hermano. Dios nos usa para que quede claro que el poder no proviene de nosotros. Si el poder no proviene de ti, no proviene de mí, el poder viene de Él. Bendito sea su santo nombre. Es lo que debemos entender, hermano. Entonces, esto muestra que la fragilidad humana no es ningún obstáculo para Dios, ¿sí? No lo es, sino que al contrario, esta fragilidad de tu vida, de mi vida, ¿sí? Esta sencillez de nosotros es un escenario donde Dios glorifica tu poder. Amén. ¿Sí? En tu fragilidad, Dios se hace fuerte. En mi fragilidad, en mi debilidad, Dios muestra su poderío. Gloria sea su santo nombre. Entonces, hermano, es importante. Nadie pone un vaso así como el que está ahí en pantalla, cuarteado y feo. Nadie lo pone en una vitrina, en un exhibidor. ¿Por qué? Porque se ve feo. Porque está cuarteado, porque está viejo, porque es frágil. No lo hacen así. Hermano, pero nadie lo pondría como adorno. Pero ¿qué tal si en ese vaso, en ese jarroncito, dentro de él hay una joya de gran valor? Nadie va a ver la joya, nadie va a ver el valor de esa joya, hermano. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, hermano, es que desde afuera nadie podrá imaginarse lo que hay. Pero en esas grietas, así como se ve ahí, en esas grietas quizá pueda resplandecer la belleza de ese diamante, de esa joya que hay dentro de él, hermano. Esa luz que comienza a filtrarse por sus grietas. No sé si me explico, estoy hablando de manera simbólica. En esa tu debilidad, en esas tus grietas, comienza a salir el poder de Dios. Cuando te sientes más débil, hermana, cuando nos sentimos más insuficientes, cuando nos damos cuenta de nuestras incapacidades, es ahí que Dios se comienza a manifestar. ¿Sí? Es ahí cuando Dios comienza a glorificarse, hermano. Y nadie verá eso a menos que esa luz comience a brillar. Si esa luz no brilla, esas grietas se van a ver así como feas, vasos feos, vasos viejos, hermano. Pero cuando esa luz brilla, ese tesoro brilla, hermano, esa luz sale a través de esas grietas. Bendito sea Dios para siempre. Y así somos nosotros. No brillamos por nuestra apariencia, no brillamos por nuestras capacidades, pero lo que llevamos dentro, lo que tú, hermano, lo que tú llevas dentro, esa fe,
esa salvación que has recibido de Cristo, esa esperanza que alberga en tu corazón es lo que brilla, lo que la gente distingue, lo que te permite hablar con toda certeza ante los demás y demostrar que Cristo vive en nuestro corazón. Es bien glorioso. En esta semana recibí un mensaje que me decía, pastor, una semilla más. Algo así. Decía, me mostró una imagen de una persona muy modesta que recibió la palabra del Señor y este hermano evangelizó a esta persona. A través de las grietas de mi hermano salió la luz gloriosa del evangelio y llegó a este hombre. Y así, hermano, puede ser en cada uno de nosotros. La luz de Cristo se filtra a través de nosotros cuando estamos agrietados justamente. Justamente, hermano, en esos problemas, en esas debilidades, ahí es donde se filtra la luz de Dios, la luz gloriosa de la esperanza del evangelio y los demás la pueden ver. Es ahí, hermano, cuando se filtra y toca a otros. Bendito sea Dios para siempre. Nuestras grietas no nos descalifican. Sí, nuestras grietas no nos hacen menos, al contrario, nuestras grietas son las ventanas por donde Dios se manifiesta. Gloria sea a Dios, bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, ¿qué pasa aquí? No desprecies tu fragilidad. Con esto quiero mostrarte que no debemos despreciar nuestra fragilidad. El mundo, sí, hermano, la gente sin Dios valora la fortaleza, valora la autosuficiencia, valora el éxito visible. ¿Sí? Pero nuestro Dios escoge lo débil para manifestar su poder. Él dice, hermano, en su palabra, que lo débil y lo más frágil, lo más pobre del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo que se dice ser algo. Entonces, hermano, no menosprecies tu fragilidad. Yo no menosprecio mi fragilidad. En ellas Dios se ha de manifestar, bendito sea Dios para siempre. Entonces, a veces te sientes como que inadecuado y dices, como que no puedo servir. Como que no puedo hacer, ¿qué puedo hacer si no tengo conocimiento? No tengo esa facilidad, estoy muy quebrado, hablando económicamente u otras cosas. Hermano, gózate en eso, porque en esa tu situación, en esa tu condición, Dios se va a manifestar. Es ahí donde el Señor glorificará su santo nombre. ¿Te sientes insuficiente? En ese lugar, en esa posición, es donde Dios puede utilizarte. ¿Sí? Es ahí cuando Dios se manifestará. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que seas perfecto. No, Dios necesita que estés disponible. Te lo vuelvo a repetir. Dios no necesita que tú seas perfecto para usarte, para manifestar su poder. Dios quiere que nosotros estemos disponibles y Él se va a encargar del resto. Él se va a encargar del resto, hermano. Si Él quiso poner, hermano, su gloria en vasos de barro, es porque quiere que otros lo vean a Él y no nos vean a nosotros, que vean su poder y que no vean el vaso donde fueron colocados, hermano, es bien importante. Entonces, cuando reconocemos nuestra fragilidad, cuando tu hermano reconoces tu fragilidad, das un paso hacia adelante, das un paso, avanzas hacia la gloria de nuestro Dios. Entonces es importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque tus heridas también pueden ser un ministerio, ¿sí? Tus heridas pueden ser un ministerio. No escondas tus grietas, hermano, hermana. No las escondas. Permite que tu historia, permite que tus luchas, permite que tus procesos sirvan para mostrar la gloria de Dios. Que tu testimonio sea, hermano, aquel que hable del poder glorioso y transformador y sustentador de Dios, para que otros, hermano, vean, aquellos que necesitan esperanza, sepan que en ti se manifestó y se manifiesta y permanece el poder de Dios. Las grietas no niegan el poder de Dios. Las grietas revelan la gloria de Dios en nuestras vidas. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermanos, hermanas, no somos valiosos por lo que aparentamos. Somos valiosos por lo que llevamos dentro. ¿Qué llevamos dentro? La vida de Cristo. Sí, gloria sea a Dios. Entonces, por eso somos valiosos. Muy bien, ¿qué más podemos aprender? Estamos viendo que somos firmes en medio de la tormenta, hermano. Es decir, en esas grietas Dios se manifiesta. Viene algo adicional que está en los versículos 8 y 9. Que dice, la aflicción no nos derrota. Es el segundo punto. La aflicción no nos derrota. Vea cómo describe Pablo el cristianismo, versículos 8 y 9. Dice, que estamos atribulados en todo. Dice, mas no angustiados. Lea conmigo, en apuros,
mas no desesperados. 9, perseguidos, derribados. Vea, hermano, hermana, cómo es la vida del cristianismo. Sí, ¿cómo es la vida del cristianismo? ¿Qué encontramos aquí? Aquí el apóstol está ofreciendo una lista de contrastes que describen la realidad del creyente en medio del sufrimiento, la realidad del creyente en esta tormenta, lo que estamos estudiando justamente en este mes. Hermano, Pablo no está negando la aflicción y la está reconociendo con toda honestidad. Aquí el apóstol a los gentiles es honesto y está diciendo justamente, estamos atribulados en todo. Él está diciendo, estamos en apuros. Él está diciendo, estamos desesperados, estamos derribados. Pero ante todos ellos viene el contraste. En la tribulación dice que no hay angustia. En los apuros dice que no hay desesperación. En la persecución dice que no está desamparado. Cuando se está derribado dice que no se está destruido. Y es bien importante que entendamos esto, que nuestra aflicción no tiene la última palabra. ¿Sí? Nuestra aflicción, tu aflicción, hermano, hermana, tu condición, lo que estás experimentando no tiene la última palabra, no, hermano. Vamos a ver cada una de estas frases. Cuando él dice, atribulados en todos, mas no angustiados, esta palabra en particular de atribulados indica presión. ¿Sí? Indica una presión, una carga, indica circunstancias difíciles que se presentan en nuestras vidas. Así sucede, hermano, en la vida cristiana. Esa tribulación, hermano, dice, pero no estamos angustiados. Es decir, sí sentimos presión, sí experimentamos cargas, sí vivimos situaciones difíciles. Así es el cristianismo, pero en medio de ello no hay angustia. Es decir, hermano, en otras palabras, es como si estuviésemos encerrados pero sin salida, pero aquí vamos a encontrar realmente una salida. Hermano, hay presión, pero en medio de esta presión siempre hay una provisión divina para el alivio. Y es lo que debemos entender, hay una provisión divina para el alivio. Quizá en algunas de las casas de las hermanas en sus cocinas haya una olla que se llama una olla de presión, o quizá esas famosas cafeteras italianas, creo le llaman, ¿no? Que también tienen una válvula de presión, que cuando hay mucha presión dentro, esa válvula se abre y permite que no haya explosión, que esa presión salga por esas válvulas. Algo parecido lo ilustro de esta manera. En nuestras vidas habrá presión, así como lo está diciendo Pablo, atribulados, pero no angustiados, hermanos. Estamos encerrados, pero no sin salida. Nuestra salida es Cristo. Hay presión, pero también hay provisión divina que nos alivia. Y es bien importante. Entonces, hermano, ¿estás experimentando alguna presión interior, espiritual, financiera, hermano? Porque así sucede en la vida cristiana. Es lo que te digo, no vas a encontrar un diamante, no va a caer escarcha de oro, no va a suceder eso. No. Vamos a experimentar esta tribulación, hermano, pero en medio de ella vamos a verificar, vamos a encontrar o nos vamos a dar cuenta que no estamos angustiados, que Dios está en medio de nosotros. ¿Qué más dice Pablo? En apuros, mas no desesperados. Y esta palabra apuros implica que no podemos ver un camino claro, que no sabemos para dónde ir, pero no estamos desesperados porque aunque, como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, correcto. No temeré mal alguno, no tememos a nada, hermano, porque Dios sigue guiándonos aún en medio de la niebla, a través de su palabra, porque lámpara es a nuestros pies su palabra, porque su palabra es lumbrera a nuestro camino. En medio, hermano, de estos apuros, Dios nos indicará, nos ayudará, nos mostrará lo que tenemos que hacer y estamos firmes en la tormenta. ¿Qué más ve? Pablo dice, perseguidos mas no desesperados, desamparados. Aun si otros nos rechazan, hermano, aun si otras personas nos atacan, no estamos solos. Sépase, no está usted solo. Dios permanece siempre fiel. Y es lo que debemos entender, aunque seamos atacados, sí, por cualquier otra persona, por ángeles, por principados, por gobernadores de las tinieblas, o por carne o sangre, hermano. No estamos solos, nuestro Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Hermano, Él prometió, no te dejaré ni te desampararé, aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea su santo nombre. Por eso es que aunque estamos perseguidos, no desesperamos.
Tenemos confianza en Dios. Dice también, derribados, pero no destruidos. ¿Qué pasa, hermano? En ocasiones podemos caer y es tanta la dificultad que quizá lleguemos hasta lo más bajo, lleguemos hasta el piso, lleguemos hasta el suelo, hermano. Pero no estamos acabados, no estamos acabados. Dios nos levanta una y otra vez. Si 7 veces cayere el justo, dice la palabra del Señor, 7 veces lo levantará el Señor. Gloria sea su santo nombre, hermano. Entonces, este texto es un canto hacia la resistencia espiritual. Así lo veo yo, como un canto que Pablo expresa hacia la resistencia espiritual cuando se confía plenamente en Dios. Entonces, el creyente puede ser golpeado por la vida, pero no vencido, ¿sí? Puede ser golpeado, pero no vencido. Tenlo esto en mente, hermano, porque la fortaleza no proviene del cristiano. La fortaleza proviene del Cristo que mora en el interior del cristiano. Bendito sea Dios, del tesoro que está dentro de ese vaso de barro. Dios, hermano, es el que habita en nosotros. Sea Dios glorificado para siempre. En algún tiempo atrás, le comento que mi abuela materna fue fanática del box y a veces sin querer teníamos que ver el box. Y en una de esas contiendas boxísticas, uno de los boxeadores estaba, hermano, todos lo habían tumbado una vez, lo habían tumbado otras veces y suena la campana y le dice el entrenador al boxeador, ¿puedes respirar? Y dice, sí, adelante, adelante. Y lo empuja, adelante, adelante. Que continuara. Hermano, y a veces así nosotros caemos una vez. Y mientras tenemos esa vida, mientras Cristo está en nosotros, adelante, hermano. Continuemos, vayamos hacia el frente porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea Dios para siempre. Es así que podemos permanecer firmes en medio de la tormenta, hermano. Porque así es la vida del cristiano. El enemigo nos golpea y nos golpea a veces fuerte. Las pruebas quizá pueden tumbarnos, hermano. Pero si todavía puedes respirar, así como le dijo este entrenador al boxeador, si todavía puedes respirar, todavía hay esperanza. Sea Dios glorificado, hermano. Dios sigue estando con nosotros en el ring de la vida. Sea Dios glorificado. Entonces, no confundas la derrota, hermano, con el proceso. No, nuestro proceso es ir, hermano, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hasta que lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. Entonces, no confundas la derrota con proceso, hermano. Ser golpeado por la vida no significa que Dios te ha dejado. No te ha dejado el Señor. Él está contigo aun cuando todo parece oscuro, aun cuando todo parece siniestro, hermano. Dios está en tu vida, hermana. Dios está contigo. Ser atribulado no es sinónimo de ser vencido. Entonces, es lo que debemos entender. Es eso. Cuando tú tienes este entendimiento, esta confianza, esta certidumbre en Dios, puedes estar firme en medio de la tormenta. Recuerda que tu fuerza no proviene de ti. Sí, no es así. Lo que sostiene al creyente no es su propia capacidad, sino el poder de Cristo en la vida del creyente. Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es cuando Pablo lo está comentando. Entonces, debemos saber, hermano, que debemos levantarnos después de cada caída. Si en algún momento, como lo leímos aquí, caídos pero no derrotados, si en algún momento llegase a darse una caída, que las circunstancias fueran tan violentas que te tumben, hermano, tienes que levantarte porque quizá estés pasando por una presión muy difícil, emocional, espiritual, familiar, pero en medio de ello quizá haya ansiedad en tu interior, pero si estás en Cristo, puedes estar derribado, pero no destruido. Puedes estar en el suelo, pero no estás destruido. Dios está contigo. El Señor está con nosotros. Así Pablo lo expresó. Dios tiene poder para levantarte, hermano, hermana. Dios tiene poder para usarte aún en ese momento para su gloria, para su honra. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, los golpes de la vida, ¿sí? Los golpes de la vida pueden hacernos caer, pero la gracia de Dios nos hace levantar. ¿Sí? Nos hace levantar. ¿Qué más aprendemos aquí? El tercer punto. Entonces, la aflicción no nos derrota. El tercer punto es, morimos a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Es lo que podemos aprender. Morimos a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. ¿Qué nos enseña el versículo 10? Dice así, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué?
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este versículo, o en este versículo 10, Pablo está enseñando un principio muy poderoso. Sí, un principio, hermano, hermana, que quiero lo tenga muy presente en su mente. La muerte y la vida de Jesús se entrelazan en las experiencias de su vida. La muerte y la vida o la resurrección de Jesús se entrelazan en la experiencia de cualquier cristiano. Es muy importante. Al decir aquí que llevamos la muerte de Jesús, no se refiere solamente al sufrimiento físico, porque, hermano, Jesucristo fue herido, sí, hermano, por los transgresores, molido, fíjese, molido por nuestros pecados, ¿sí? Hermano, eso es lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo, hermano, fue enclavado en un madero, sus manos traspasadas por los clavos, al igual que sus pies, su frente coronada con espinas, fue vituperado. Así fue, hermano, la vida de Jesús, nuestro bendito Salvador. Pero Él, después de que entregó su vida voluntariamente, porque a Él no lo mataron, Él ofreció su vida por amor a nosotros, Él puso su vida. Después de ello, Él resucitó con poder. Él resucitó con gloria y actualmente, hermano, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, esta es la experiencia que debemos de tener en nuestra vida. La muerte de Cristo es más allá, más que una renuncia constante a nuestro yo. Tenemos que renunciar a nuestro yo, a lo que yo puedo, a lo que yo necesito, yo creo poder realizarme. Debo de renunciar al pecado, hermano, hermana. Debo de renunciar a las prioridades del mundo. Es lo que vemos en ese versículo que dice, llevando en el cuerpo siempre, siempre. Dice, y por todas partes la muerte de Jesús. Sí, es lo que nos dice ese versículo que necesitamos encontrar. ¿Por qué, hermano? Porque la vida resucitada de Cristo es visible en nosotros si lo experimentamos de esa manera. En otras palabras, ¿qué encontramos aquí? Que el creyente renuncia al orgullo. Y cuando renuncia al orgullo, ¿para qué? Para que Cristo sea exaltado. Yo no soy, es Cristo en mí. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que Pedro y Juan subían al templo para orar. Y el milagro es, rápidamente le comento, que vieron a un hombre que estaba paralítico, lisiado, hermano, y le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate y anda, e hicieron el milagro. Pero después la gente se emocionó y comenzaba a ver a Pedro, hermano, y a Juan, pero ellos dijeron, no nos vean a nosotros, no fuimos nosotros, fue Cristo a través de nuestra vida. Y es importante, tú y yo debemos de renunciar al orgullo. ¿Para qué? Para que Cristo sea exaltado, hermano. Debemos de morir a nuestros deseos egoístas, porque a veces pensamos de esa manera. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo se forme. Si quieres que el carácter de Cristo se forme en tu vida, debes de renunciar, debo yo renunciar justamente a esos deseos egoístas. Adicional a eso, necesito sufrir con fe. Ay, ¿cómo que sufrir con fe? Sí, hermano, para que el poder de Cristo se manifieste en nuestra vida, necesitamos experimentar lo que el Señor ha determinado para nuestra existencia y vivirlo con fe. Entonces, este morir no es una derrota, no estamos siendo derrotados, antes al contrario, ese morir que el Señor nos está pidiendo o que Pablo está describiendo aquí, que llevamos por todos lados y por todas partes la muerte de Cristo, no es otra cosa más que el camino hacia la vida verdadera. Cuando tú y yo aprendemos a vivir en medio de las tormentas, de los problemas, de esta situación, ¿qué pasa, hermano, hermana? Estamos viviendo la vida verdaderamente, el camino hacia la vida eterna, así como la palabra del Señor nos dice. Jesús mencionó que si el grano de trigo no cae a la tierra, sí, en alguno de los evangelios, en uno de los 4 evangelios, Él explicó que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, porque fue lo que mencionó Jesús, si el grano no cae y aparte de caer, muere, dice, queda solo. Sí. Si no sucede esto, queda solo, dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor dice que Él nos ha salvado a cada uno de nosotros para que llevéis fruto, que yo lleve fruto y fruto en abundancia. Pero aparte de ese dijo, y que el fruto permanezca. Sí, es bien importante que ese fruto abundante permanezca. Entonces, hermanos, lo necesitamos hacer. A un hombre que se dedicaba a la escultura le llevaron una piedra. Ahí está una piedra. Y él quería esculpir un caballo, esa piedra.
Y aquel cantero que le llevó, hermano, la piedra, le dijo, ¿y cómo hace para que esta piedra tome forma de caballo? Dice, pues le quito todo lo que no parezca caballo. ¿Así? Le quito todo lo que no parezca caballo. Para las personas es difícil entender esto, es decir, en la obra del maestro, del escultor, estaba que en esa piedra se iba a ver un caballo. Todo aquello que no funcionaba, quitarlo a cincelazos, a martillazos, hasta que tuviera la forma de caballo. Quitarle aquello que no pareciera caballo. Entonces, hermano, el Señor va a hacer en ti, en cada uno de nosotros presentes, hermano, para que lleguemos a la medida del varón perfecto, para que nos parezcamos más a Cristo, va a quitar de nosotros todo aquello que no se parezca a Cristo. ¿Sí? En ti, todo aquello que no sea como Cristo, ¡pum, pum! A cincelazo, a martillazo. ¿Para qué? Para que tú y yo nos parezcamos cada día más a Cristo. Por donde quiera que vayamos y en cualquier lugar, tengamos, hermano, la apariencia de Cristo Jesús. Dios está esculpiendo a Cristo en ti. Dios está esculpiendo a Cristo en mí, en cada uno de nosotros. ¿Qué aprendo en esto? Que Dios quiere reflejar a Cristo en ti, pero esto implica que necesito morir a mí mismo. ¿Sí? Es lo que implica. Esto puede significar perdonar cuando no quieres perdonar. Esa es una pieza que no se parece a Cristo y que tienes que quitarla de tu vida. Necesitas perdonar, necesitas amar, aun cuando es difícil. Amar a tu enemigo, orar por quien te maldice, por quien te persigue. Cuando tú perdonas, cuando tú amas, cuando tú intercedes en oración, se están quitando de ti esas piezas que no se parecen a Cristo. ¿Sí? Eso es lo importante, hermano, es lo que necesitamos hacer, ser generoso cuando nos cuesta ser liberales. Es lo que el Señor está buscando en nosotros. Pero cada vez que nosotros cada vez que nosotros morimos a nosotros mismos, la vida de Cristo resplandece más en nosotros. La vida de Cristo se muestra más. Es lo que vemos aquí. Entonces, no temas, hermano, hermana. No temas rendirte a Cristo Jesús. Lo que tú le entregas en obediencia a Cristo, lo que tú le entregas en obediencia al Señor, Él lo transforma en una vida abundante, en una vida amplia. Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces es lo que el Señor nos pide. Tu vida, mi vida, tiene que ser un testimonio viviente. En nuestro dolor, hermanos, hermanas, sí, en nuestro dolor, en nuestra entrega diaria, en nuestra devoción, Cristo tiene que mostrarse a otros. Cristo tiene que ser visto por otros en nuestra vida. La gente verá, hermano, no solamente lo que eres capaz de soportar en medio de la tormenta, en medio de tus pruebas, en medio de tus aflicciones, sino verá quién te ayuda a soportar. ¿Sí? Te lo repito. La gente no verá lo que soportas, sino verá quién te está ayudando a soportar esa enfermedad. ¿Quién te está ayudando a soportar y a salir adelante en medio de esa situación difícil? ¿Quién te está ayudando a soportar esa situación espiritual que a veces te inquieta? ¿Y quién es quien te está ayudando? ¿Quién me ayuda, hermano? El Rey de Gloria. El Dios del universo. Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, hermana, piensa en esto. Morir a mí mismo es el camino para que otros vean a Cristo en mí. Hagámoslo. Hagámoslo. Muramos a nosotros mismos, porque haciendo esto, hermano, estamos transitando el camino para que otros puedan ver, puedan contemplar a Cristo en nuestra vida. Bendito sea Dios para siempre. Y esto, hermano, cuando haces esto, podemos estar firmes en medio de cualquier tormenta de adversidad, así como lo expresó Pablo. Él fue claro, fue preciso cuando él mencionaba, hermano, con grande gozo, diciendo que estamos firmes. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, pero él mencionó diciendo que en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de todo ello, hermanos, siempre hay un contraste que nos ayuda a permanecer firmes en Cristo Jesús. Entonces, muramos a nosotros mismos, es lo que importa en nuestra vida. Entonces, querida iglesia,
Queridos hermanos, hermanas, en esta ocasión, este mensaje no está ignorando nuestra condición de dolor, de sufrimiento, de necesidad, de que estemos quizá tumbados, hermano. No lo está ignorando. Sí estamos afligidos en ocasiones. Dígame, o si usted pudiese levantar la mano, ¿quién de usted no se ha afligido? ¿Quién de ustedes no ha experimentado el dolor o la ansiedad? ¿Sí? Pero hermano, si estamos afligidos, no estamos vencidos. No lo estamos. Porque Dios, el Dios que habita en ti, que habita en mí, el Dios que habita en nosotros cuando le aceptamos como Salvador y Señor, es más fuerte que cualquier tormenta que podamos enfrentar. ¿Sí? Y si alguien de los presentes aún no ha aceptado a Cristo como Salvador, si de los que estamos aquí alguien no ha entregado su vida, no ha dicho Jesucristo, te acepto como mi Salvador, quiero que seas mi Señor, las tormentas te desharán. Será grande tu ruina. Estarás afligido, derrotado, angustiado, sin salida. Pero cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, en todas estas circunstancias, Dios estará para auxiliarte. Dios estará para ayudarte. Entonces, si tú ya eres cristiano, Dios quiere recordarte hoy que no luchas solo, hermano, hermana. No luchamos solos. Que aunque nos sintamos débiles, es su poder el que nos sostiene. Y si es tu primera vez escuchando la palabra del Señor, este mensaje, o si aún, como te mencioné, no has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy, este día es el momento para que lo hagas. Él no promete que no habrá tormentas, ¿no? Él no te dice que te aparecerán esos diamantes, esa escarcha y esas cosas que se fanfarronean. No, Él no nos promete eso, pero lo que sí promete es estar con nosotros. Lo que sí promete es estar contigo en medio de estas tormentas. Jesús murió, Jesús resucitó, hermano, para darte vida nueva, ¿sí? Para darnos vida nueva. Y es una esperanza que sí es real. Esto sí es real. Es una roca firme donde puedas construir tu eternidad, la eternidad que el Señor nos quiere dar. Así es de que, hermanos, hermanas, vamos a ponernos sobre nuestros pies.